Importante porque, chicos, hoy vamos a hablar sobre clases de conjuntos, ¿sí? Estemos atentos. Estemos atentos. Clases de conjuntos, chicos. A ver. Según el número de elementos que conforman un conjunto, estos se clasifican en el conjunto universal o de referencia. Es el formado por un amplio número de elementos. Para representar que un conjunto es universal, se utiliza la vocal U. La vocal U en mayúscula se utiliza para representar el conjunto universal. Chicos, en este tipo de conjuntos vamos a encontrar muchos elementos. Y de este conjunto universal vamos a poder sacar otros conjuntos. Por ejemplo, aquí me dan un conjunto universal. ¿Cuál es mi conjunto universal? Letras del abecedario. Es mi conjunto universal. ¿Cuál es la característica del conjunto universal? Que de ese conjunto yo puedo sacar más conjuntos. ¿Puedo sacar más conjuntos? Sí. Por ejemplo, de este conjunto universal puedo sacar el conjunto V de vocales. Y saco, porque aquí dentro de mi conjunto universal hay las vocales. Y saco V es igual a A, E, I, O, U. ¿Y de dónde lo estoy sacando? De mi conjunto universal. Porque mi conjunto universal tiene tantos elementos que me permite sacar otros conjuntos. Recuerda, un conjunto universal siempre tiene amplios elementos, un amplio número de elementos, así como las letras del abecedario, que te permiten sacar otros elementos. Por ejemplo, otro conjunto que yo puedo sacar de este conjunto universal es, por ejemplo, un conjunto consonantes, ¿verdad? ¿Y de dónde lo estoy sacando? De este conjunto universal. Siempre mi conjunto universal va a estar representado por la letra U. U en mayúscula, U de universal, de grande, de amplio, amplios elementos. Es el conjunto universal. También tenemos otro, a ver, perdón. Seguimos. También tenemos el conjunto vacío. Es otro tipo de conjunto. El conjunto vacío, chico, es aquel que no tiene ningún elemento. Por eso se dice vacío, o sea, no hay elementos. No hay elementos. Siempre va a estar representado, mira, por dos llaves. ¿Ves? A es igual a dos llaves. Y dentro de las llaves no va a haber nada, porque es conjunto vacío. El conjunto A no posee ningún elemento. Y como no posee ningún elemento, se llama conjunto vacío. No posee ningún elemento. Por ejemplo, aquí te están dando un ejemplo. B es igual a números impares entre 5 y 7. Recuerda que un número impar es aquel número que no tiene mitad. Los números que están entre 5 y 7, ¿cuáles son? El 6. Pero el 6 no es impar. El 6 es par, porque tiene mitad. Su mitad es 3. Entonces, no existe ningún número impar entre los números 5 y 7. Por lo tanto, el conjunto es vacío. O sea, no tiene elementos. Cuando el conjunto no tiene elementos, es vacío. ¿Cómo lo represento? Puedo dibujarlo. Puedo dibujar, en este caso, un diagrama de Venn, que es un círculo grande. Pongo la letra de mi conjunto, pero adentro no dibujo nada porque es un conjunto vacío. O también puedo escribir A es igual a llaves, nada más llaves. Adentro no escribo nada porque es un conjunto vacío. ¿Me entiendes? Un conjunto vacío. Ese es otro tipo de conjunto también, vacío. Su nombre mismo te va a guiar, vacío, o sea, no tiene nada. ¿Sí? Tres. Conjunto unitario. Unitario.
el conjunto unitario es aquel que posee solamente un elemento. Por eso su nombre unitario, de uno. Solo va a poseer un elemento. Por ejemplo, el conjunto de números naturales mayores de 8 y menores de 10. ¿Cuál sería? 9. ¿No? Y como solo tiene un elemento, es un conjunto unitario. El único elemento es el número 9. ¿Cómo represento eso? Si quieren un diagrama de Venn, dibujo un círculo grande y adentro pongo el elemento que conforma mi conjunto. O si no, entre llaves y dentro de las llaves pongo el elemento, ¿verdad? Entonces, ese es un conjunto unitario, porque solamente está conformado por un elemento unitario de 1. También tenemos al conjunto finito. El conjunto finito es cuando posee un comienzo y un final. En otras palabras, es cuando los elementos del conjunto se pueden determinar o contar. Finito viene de contar, o sea, tú puedes contar los elementos, tanto el primero como el último. Por ejemplo, conjunto de vocales, lo puedes contar, es A, E, I, O, U. Por ejemplo, los días de la semana es un conjunto finito, porque tú lo puedes contar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí terminó. Comenzó el lunes, terminó el domingo. Ese es un conjunto finito. O sea, que tengo cómo empezar y cómo terminar. Por ejemplo, otro ejemplo. Conjunto de números del 1 al 5. ¿Quiénes componen ese conjunto? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí terminó. O sea, el conjunto finito tiene un final. Tiene un elemento con el cual termino. ¿Verdad? Tiene un elemento con el cual yo termino eso. Por ejemplo, un conjunto finito. Las niñas del 4º grado de primaria. Obviamente, es un conjunto finito. Porque sé cuántas niñas son. Y nombro a cada uno de ellas. ¿Me entienden? Entonces, ese es un conjunto finito. ¿Verdad? Que tiene un inicio y tiene un final. Pero también hay un conjunto, que ahora lo vamos a ver, que es un conjunto infinito. Que el conjunto infinito es cuando posee un inicio, pero no tiene fin. Es decir, que la cantidad de elementos que conforman el conjunto no se puede determinar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, aquí he puesto el conjunto de los números naturales. Yo empiezo con el 1. ¿Pero con qué termino? Los números naturales son números infinitos que nosotros hemos conocido hemos conocido, centenas de millares hemos conocido. Pero de ahí sigue y sigue y sigue. O sea, no tiene fin los números naturales. No tiene fin. Entonces, ese es un conjunto infinito que no tiene fin, que no sabemos cuándo termina. ¿Ves? ¿Te das cuenta aquí? Por eso cuando es un conjunto infinito, se pone 3 puntitos al final antes de cerrar la llave y eso simboliza que los elementos van a continuar y no se sabe hasta cuánto van a continuar. Esos son el conjunto infinito que no tiene fin. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los 5 tipos o clases de conjuntos, ¿verdad? Que estamos conociendo y que vamos a trabajar. A ver,